El orden en el que están las presentaciones, entonces, sería el primero de manera asincrónica, que es el trabajo de grado Más allá del desarraigo, la literatura como posibilidad de reconstrucción de identidades. Luego, pasados 15 minutos, le damos paso al trabajo Memorias de niños y niñas en el conflicto armado del municipio de San Carlos, Antioquia, entre 1995 y 2005. Y finalmente, el trabajo Rastros y Rostros del Maestro Rural, narrativas de sus gestos pedagógicos en medio del conflicto armado en el oriente lejano de Antioquia. Pasados esos 45 minutos, entonces, abrimos un espacio para conversar, todos podemos interactuar, los participantes pueden escribir por el chat, si quieren hablar, se les habilita la cámara y el micrófono también para que podamos interactuar de una manera más cercana. Ya sabemos que es bastante complicado este relacionamiento a través de la virtualidad, entonces en el momento del conversatorio, que será de una hora pasadas estas presentaciones, entonces abriremos ese espacio para conversar con los maestros en formación. Les recuerdo entonces a los maestros en formación y a todos los participantes que el objetivo de este espacio de encuentro busca que sea muy visible la experiencia que cada uno de ustedes vivió en la práctica. No solo dar cuenta del proyecto de investigación, sino poder hablar del contexto, de la llegada, de la acogida en estos centros de práctica, contar un poco de cómo se configuró ese proyecto de investigación, cuáles son las lecciones aprendidas y finalmente lo que queremos compartir con los compañeros que están empezando este proceso o que en un futuro cercano lo van a empezar. Entonces, para no darle más preámbulo al asunto, vamos entonces a iniciar con el primer trabajo. Me dicen que aquí hay un cambio en en uno de los trabajos de grado, entonces finalizamos con el trabajo Cuerpo Exquisito, un tejido de narraciones de memoria. Sí, Hubo una razón de fuerza mayor por la que fue necesario hacer un intercambio en la programación del trabajo de grado que había enunciado con anterioridad. Entonces, pues, muchas gracias por la información. Entonces, finalizamos hoy con el trabajo Cuerpo Exquisito, un tejido de narraciones de memoria. Listo. Buenas tardes para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. El título de mi trabajo de grado es Memorias de niños y niñas en el conflicto armado del municipio de San Carlos, Antioquia, entre 1995 y el año 2005. Mi nombre es Yelitza Osorio Urrea y soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Facultad de Educación. Para iniciar este trayecto que nos convoca en este momento, voy a hacer lectura de un fragmento de un poema de Manuel Mejía Vallejo que se llama Memoria del Olvido. Y dice: una voz entreabre la puerta de la infancia, donde juegan recuerdos suaves como la neblina. Se despiertan las huellas y vuelven a susurrar. El paso, su paso de regreso. De tanto andar a solas, se extraviaron los primeros recuerdos. ¿Pueden pasar la presentación? Bueno, este trabajo de investigación parte pues de una práctica investigativa, valga la redundancia. Por ende, no hay un centro de práctica pues como puntual. Este inicio yo quise llamarlo reconocer vínculos, porque pues el contexto en el que se da es el municipio de San Carlos, Antioquia,
y es el municipio del que yo soy oriunda y en el que se desarrolla pues como gran parte de la historia pues como de este trabajo. Parto de una frase que es una cita de Hannah Arendt, que es: yo no creo que sea posible ningún curso de pensamiento sin experiencia personal. Todo pensar es un repensar las cosas. Porque a partir pues como de las preguntas que a mí me habitaban y que me motivaron para realizar este trabajo, es que yo fui una niña que vivió el conflicto armado en este municipio. Sin embargo, esto no significa que sea una investigación pues autobiográfica, sino que se ubica más pues como en las cercanías con otras personas que también pues vivieron el conflicto armado allí. ¿Pueden seguir? Bueno, el municipio de San Carlos se encuentra ubicado en la subregión del Oriente Antioqueño, en la región de Aguas Embalses, y limita con los municipios de San Rafael, Guatapé, San Luis, San Roque y Caracolí. Hace parte de esta región, pues que es una región geoestratégica en términos de geopolíticos. Fue una región muy golpeada por los distintos actores armados que tuvieron convergencia allí, guerrilla, paramilitares, ejército y policía. Entonces, como pueden ver, la situación era pues como bastante tensa en el municipio. Y expongo pues como una imagen del paisaje de San Carlos. Este es un atractivo turístico del oriente antioqueño bastante pues llamativo, ¿cierto? Para las personas como de la región y de acá pues del interior del departamento. ¿Pueden seguir? Bueno, referente a la problemática de este ejercicio de investigación, hay una preocupación inicialmente pues por las memorias de las infancias, pues, de la infancia en el municipio de San Carlos con relación a la vivencia del conflicto. Parto de una cita de Alfredo Molano en su libro Desterrados, Crónicas del Desarraigo, de su Crónica del Exilio, que dice así: entendí que el camino para comprender no era estudiar a la gente, sino escucharla, y me di obsesivamente a la tarea de recorrer el país, con cualquier pretexto para romper la mirada académica y oficial sobre la historia. Esto pues, me llevó a escuchar como las cercanías, esos vínculos que yo tengo pues como en el municipio, ante esas inquietudes pues de las memorias de infancia. Allí aparecen pues como diversos elementos que luego pues se van a dividir en dos bloques, que son como pues parte de los hallazgos, que ahondaré en eso pues más adelante. Y entonces están esas voces proscritas por el conflicto, teniendo en cuenta que en San Carlos se han hecho pues ejercicios de memoria, pero estos no han sido como muy enfáticos en hablar desde las voces de las infancias. Entonces, hay elementos como los niños y niñas como testigos, que advirtieron el conflicto armado, el lugar de la escuela y el maestro, que son las voces que emergen alrededor pues como del planteamiento de toda esta problemática. Y hay una preocupación que es pedagógica, política, social y cultural en términos de, bueno, ¿qué pasa con esos niños y esas niñas que viven el conflicto armado? ¿Qué pasa con sus memorias y qué procesos pues se llevan como a cabo con ellos? Pueden continuar. Bueno, en términos metodológicos, bueno, se hizo pues investigación claramente desde una mirada cualitativa, desde la investigación narrativa, a partir de entrevistas a profundidad, toma de notas, registro de audio y video, revisión de archivo histórico, y se utilizaron pues también diarios de campo como para las visitas. Y a partir pues como de ese encuadre metodológico en términos de relacionar esa problemática que se presentaba con relación pues de los chicos y las chicas, se hacen unos hallazgos que los voy a presentar en dos bloques, como lo mencionaba ahorita. Y el primero son los repertorios de violencia sobre la infancia de San Carlos, que fue que cómo fueron tocados los niños y las niñas y cuáles fueron esos repertorios y modalidades de violencia que tuvieron lugar allí. Entonces, se tiene en un primer momento el confinamiento, el cual no solamente funcionó como un mecanismo de control y regulación de la población, sino que también funcionó para la comunidad como un mecanismo de protección.
Está el reclutamiento, las lesiones personales, las minas antipersonal y municiones sin explotar, el desplazamiento forzado, los asesinatos selectivos y las masacres. Esta imagen que adjunto acá es una imagen recuperada de la revisión del archivo que se realizó, un archivo que construyó una maestra del municipio en medio del conflicto, y el cual expone cómo son esos discursos o cuáles son esos discursos que circulan alrededor de ser niño o niña en medio del conflicto. Entonces, la guerra convirtió a Jason en hombre, es el titular con el que se ilustra pues esta noticia, y es porque al chico le asesinan a su padre y es quien queda a cargo de su familia. Entonces, como podemos ver, entonces ya es un hombre porque es a cargo pues como está a cargo de quienes son pues como las personas más cercanas. Pueden continuar. El otro bloque es a partir de los maestros, el orden generacional y las memorias de la infancia. Entonces, ¿cómo enfatizamos en que, bueno, se hace investigación sobre infancia, pero con personas que son adultas? Es decir, acá se especifica que son, o sea, no es tratado como un grupo etario, sino que pues, nos situamos en la concepción de que es un periodo, ¿cierto?, por el que se transita a lo largo de la vida y en el que se pueden trazar diferentes temporalidades, entonces ir y venir pues a esta. Acá entonces hay algunos elementos que se plantean, y es cómo a partir de los maestros y de la emergencia de sus voces hay un insistir en la enseñanza en un contexto en medio del conflicto armado interno. Se plantea cuál es el sentido de la escuela a partir de esos relatos y de lo que nos contaban las maestras de este municipio. El trabajo se realizó con dos maestras, dos niños y una niña. Y entonces plantear pues que la escuela era pues algo como muy importante en ese municipio, en términos pues como de eso con el conflicto. Se ilustra un titular que dice: Escuela Rural se traslada con todo, y acontece a raíz de una masacre que ocurrió en una de las veredas de esta subregión, y la comunidad decide desplazarse, pero entonces los maestros también deciden desplazarse con la comunidad, y lo que sucede entonces es que en la cabecera municipal nuevamente tienen que reinstalar la escuela. Aparece el miedo como uno de los mecanismos que les permitió salvarse a muchos maestros y maestras, para poder seguir enseñando, para poder seguir acompañando y acogiendo a los niños y las niñas. Y emerge también el elemento del cuidado por parte de la escuela a los niños y las niñas. Es ese reconocimiento que se hace como a partir de las identidades de los maestros y las maestras, y que ellos plasmaban que para ellos era importante seguir acompañando a los niños y las niñas en términos de que había que hacer otra oferta distinta a lo que estaba ocurriendo en ese contexto en medio de conflicto. Entonces era muy curioso porque en sus relatos, y es muy potente, que decían: no, es que yo pensaba en las planeaciones, yo pensaba en qué hacer con los chicos y las chicas en la escuela, porque yo pensaba en mi calidad como maestra. Entonces, o sea, a mí eso me tocó demasiado, porque es decir, bueno, o sea, es un contexto supremamente difícil y un maestro se sigue haciendo esas preguntas en clave pedagógica y política también. Entonces, eso es pues como a grandes rasgos esta parte de este apartado. Pueden continuar. Con relación a las lecciones aprendidas, bueno, acá pues hay como varios asuntos en términos de todas las posibilidades que me permitió pues como aterrizar este trabajo y las relaciones pues que pude hacer. Primero, a partir como de las memorias y la experiencia de los chicos y las chicas en medio del conflicto, es que de igual manera los niños vivieron el conflicto, ¿cierto? Ellos de una u otra forma lograron resolver eso, y a partir de ahí, pues obviamente hay como unas configuraciones de vida. Eso no quiere decir que aquello los determina, pero que sí está el eco pues como de esa experiencia vivida. Ellos fueron testigos del conflicto,
O sea, la fuerza del conflicto fue masiva y desmedida, que no pudo evitar de que ellos estuvieran al margen de todo eso, así sus padres y sus cuidadores manifestaran que los tenían protegidos. Este fue el caso, por ejemplo, de uno de los chicos que en su relato manifestaba que su madre siempre era, y sus abuelas, sus tías, sus primas, eran como, no salga, venga quédese acá, si escucha algo, métase a tal casa, y haciendo un mandado en la plaza del parque del municipio, explota un carro bomba y este chico resulta afectado pues como por este suceso. Entonces hay pues como unas afectaciones ahí bastante complejas. Me parece importante como situar los procesos de formación y reflexión de la práctica pedagógica en los territorios más afectados por el conflicto armado interno. Especificamos de armado interno porque es con relación como a la característica y a la especificidad del conflicto que ha tenido lugar en nuestro país, y eso también nos da pues como una carga política bastante fuerte que nos permite pues como tomar postura sobre algunos asuntos y seguir defendiendo la escuela como un actor significativo en el territorio, a partir pues como de todas estas cuestiones que allí tuvieron lugar alrededor de la historia del conflicto en el municipio, y dar un lugar a esas voces proscritas en la construcción de historia y las memorias del país, que han sido pues como esas voces de los niños y las niñas. Pueden continuar. Esta imagen la quise poner porque es como la que mejor ilustra como parte del proceso personal y académico que realicé en el municipio, y es mi libreta de apuntes y una parte del archivo histórico que yo estaba revisando. Este archivo lo tiene una maestra del municipio. Ella lo recoge porque en medio del conflicto, para decir, bueno, aquí pasó algo, ¿cómo podemos volver a esto después, ¿cierto? Ella escondía la prensa, ella viajaba a Medellín por la prensa y la escondía para poder tenerla en el municipio y hacer la construcción de este archivo. Y esta maestra tiene pues una cuestión súper grande, más o menos desde los 80 hasta finales del 2010, en términos pues como de archivo histórico. Esto nos permite como ir y volver realmente sobre, bueno, ¿y eso qué pasó? Y ver los aportes que desde la escuela y los maestros se hicieron a la construcción de la memoria histórica y de estas memorias pues de las personas que habitan allí. Pueden continuar. La parte final, como de los aportes y pues, y esos sentidos, lo enuncié como el devenir. Puse una frase pues que me llega mucho siempre, y es como con todo lo que uno aprende, piensa y analiza, primero hay que pasarlo por el corazón y después uno mira qué hacer con eso, y es precisamente de donde parte mi deseo, las preguntas y todo lo que configura mi hacer también como pedagoga infantil, ¿cierto? No me separo de lo que soy como mujer, y de lo que soy como sujeto de historia. Entonces, esto pues creo que encierra a grandes rasgos esto, todo este proceso. Y termino con una cita de Adriana Cabarero, de un libro que se llama Horrorismo, nombrando la violencia contemporánea, y es: la violencia del horror golpea siempre a alguien, abatiendo a los seres humanos uno a uno, y que las víctimas de los estragos son siempre criaturas singulares, con un rostro, un nombre y una historia. Cierro con esto porque me parece que pues alrededor de muchas situaciones y de todo lo que hemos estado viviendo a partir del conflicto armado interno, que todavía no cesa, ¿cierto? Creo que en los últimos 2 años esto se ha recrudecido mucho más. Eh, Esas personas, esas dos maestras, esos dos chicos y esa chica que acompañaron mi proceso no solo de formación, sino de construcción de conocimiento de la mano de ellos, eh, son personas que tienen sus particularidades, que tienen un nombre, que tienen una historia y que permitieron acompañar, me permitieron a mí acompañar esa escucha de sus relatos, porque han sido parte de todo esto. Entonces, me parece también pues como justo enunciarlos en la medida en que son pues como los grandes caminantes y compañeros de este proceso de formación que tuve con mi trabajo de grado. Y bueno, muchísimas gracias. A ti, Yelitza, muchas gracias.
Le damos paso entonces al trabajo Cuerpo Exquisito, un tejido de narraciones de memoria. Buenas tardes, mi nombre es Santiago Uribe, de la compañera Valentina Londoño, y les vamos a estar presentando pues lo que fue nuestro trabajo de grado. Bueno, nuestro trabajo de grado se tituló Cuerpo Exquisito, un tejido de narraciones de memoria. Y se preguntarán por qué hablamos de cuerpo exquisito y no de cadáver exquisito como el referente que hay, ¿cierto? La explicación es que al hablar de memorias, que son memorias vivas que tratamos con personas, pues nos parecía que hablar de cadáver era decir que esas memorias y esas vivencias de las personas que nos acompañaron estaban muertas. Entonces, tratamos de que nuestro concepto se configurara como algo vivo, como un sistema abierto con el que se interactúa, con el que podemos hacer muchas cosas que otros nos ayudan a configurarlo también y a transformarlo en lo que nosotros queramos. Bueno, también recordando lo que decía la compañera Valentina, que quisimos cambiar este nombre de cadáver a cuerpo, dada pues la connotación que esto tiene, y más en un contexto que ha sido golpeado por la guerra. Entonces, también queremos pues como connotar que estamos trabajando con memorias vivas y que se mantienen vivas al unirlas y metaforizarlas en lo que sería el cuerpo exquisito. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Nuestro trabajo se situó en el barrio Santo Domingo Sabio, con jóvenes entre 18 y 28 años pertenecientes a la Fundación Casa Piedra en el Camino, que estaban allí por su interés de fomentar la cultura en el barrio, desde su intención de transformar sus memorias, de construir una identidad, de no verse olvidados por lo que cuentan de su barrio, pues darle como un enfoque propio a lo que se dice sobre el barrio. También pues ellos hablaban de cambiar lo que era esta imagen de lo que era un barrio invasivo, y llegar pues hablaban de pobladores o asentamientos. Entonces también fue importante pues transgredir estos conceptos. Incluso pasó algo muy curioso que nosotros cuando llegamos a la fundación íbamos llenos como de esos prejuicios, de todo lo que habíamos escuchado, que nos habían dicho que Santo Domingo era un barrio violento, que se tenía que andar con cuidado, que no podíamos estar ahí como sin un habitante que nos acompañara, y cuando llegamos vimos pues que esto, sí, pues eran prejuicios porque la realidad era otra, que si bien ellos mismos reconocen que existen aún problemáticas, pues las dinámicas del barrio han venido cambiando y grupos como la Fundación Casa Piedra en el Camino han posibilitado estas transformaciones. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, la siguiente es cuáles son, pues se radica en la pregunta de investigaciones, cuáles son las narrativas de la memoria que configuran el cuerpo exquisito de la comunidad Casa Piedra en el Camino. Pero pues, hablar de esto también me parece importante que les contemos por qué llegamos a esta pregunta y cómo llegamos a esta pregunta. Pues como lo hemos dicho antes, venimos trabajando con memorias de gente que ha sido golpeada, de personas que han sido golpeadas por la violencia y que los ha atravesado esta, ya sea pues, directa o indirectamente. Entonces, queríamos preguntarnos y también mirar y saber cómo tratar estas memorias de una manera delicada y pues hacer un aspecto creativo también a partir de estas. Entonces, cómo tratamos de llevar todas estas narraciones, todas estas vivencias y todos estos sentires en una creación artística, sin dejar de lado algo importante que consideramos de ellos, algo muy personal, importante pues para este proceso. Entonces, nos dimos a la tarea de apostar por lo que sería el cuerpo exquisito, que es el que configura todo esto, el que teje todas las memorias y narraciones
de los jóvenes de la comunidad Casa Piedra en el Camino. Pasamos a la siguiente. Bueno, nuestro objetivo general fue comprender cómo se configuran las narrativas de la memoria que conforman el cuerpo exquisito de la comunidad Casa Piedra en el Camino. Nosotros, pues, después de analizar y observarlos por varios días, nos dimos cuenta de que habían memorias que no estaban siendo rescatadas o que estaban contadas desde personajes de afuera del barrio. Entonces, decidimos pues hacer este cuerpo exquisito, que es la unión de las voces de los jóvenes mediante manifestaciones artísticas que nos permitieran plasmar allí lo que ellos sentían y a su vez hacer resignificaciones de esas memorias para después plasmarlas en el cuerpo. Pasamos a la otra por... Bueno, ya los objetivos específicos también respondían a lo que eran los aspectos metodológicos. Cada objetivo específico respondía a una fase. Entonces, vemos 3 objetivos específicos, eran 3 fases que se iban conformando para la elaboración del cuerpo exquisito. La primera fase decía así: identificar las memorias orales, escritas y fotográficas de la comunidad Casa Piedra en el Camino como formas corpóreas que buscan salvaguardar el valor de la vida sobre la muerte. Ese fue siempre una de nuestras directrices, apuntar a rescatar el valor de la vida sobre la muerte, la importancia de rescatar la memoria, la importancia de vivir en convivencia y aprender a convivir en comunidad, desde la individualidad a la comunidad. Por eso también la metáfora del cuerpo, que se une a partir de partículas, o por decirlo así, de células, de tejidos y de órganos que conforman un gran cuerpo. El segundo era contribuir en la configuración de tejidos textuales a través de las memorias orales, escritas y fotográficas que buscan resignificar el pasado de la comunidad en Casa Piedra en el Camino. La tercera fase era propiciar escenarios de reflexión alrededor de los tejidos textuales como manifestaciones de una comunidad que permiten el ejercicio de la comprensión de sus pasados. Lo que nosotros buscábamos era que, si bien rescatáramos unas memorias, pues que no simplemente se quedaran en ese rescate, sino que también los jóvenes pudieran apropiarse, resignificarlas, saber interpretar esas memorias de alguna manera que ellos dijeran, bueno, si bien esa memoria pudo haber sido traumática, entonces para el otro, ¿qué fue? Pues desde esos dos lugares, tanto desde la víctima como desde el victimario, que nos ocurrió también que había un chico que su tío fue asesinado, y el otro que fue parte de uno de esas organizaciones. Entonces, queríamos que no simplemente se reconocieran, sino que también se tomaran, se resignificaran, y después que ellos mismos propiciaran como ese tejido de memoria, así que identificaran que, bueno, que mi historia es importante, pero escuchar al otro también lo es. Eso, y también, pues basándonos en esto, no quisimos enfocarnos mucho en el papel de víctima o victimario, ¿no? Pues enfocamos todos en la memoria de personas que han sufrido la violencia, o ya sea que sea un actante o sea una persona que sufre esas acciones. Entonces, no nos quisimos pues como enfocar mucho en estas cosas, porque no creíamos que era pertinente a la hora de rescatar memorias y trabajar con ellas, ponernos en el papel de juzgar, de usted es víctima y usted es victimario. Pasamos a la otra, porfa. Bueno, para poder armar y hacer nuestro cuerpo exquisito, pues teníamos que usar una metodología que nos lo permitiera hacer, ¿cierto? Ya que nosotros estábamos centrados en la creación artística, entonces no teníamos que usar una metodología que nos permitiera recuperar todas esas creaciones, que se pudiera otorgar un sentido. Entonces, la metodología que nosotros usamos fue la investigación-creación, que fue fundamental porque permitió, como ya lo decía antes, pues recuperar
todas esas creaciones que hacían los chicos, como fueron los fotopoemarios, que eran, fue una imagen que los chicos tomaron sobre el barrio y que allí surgió un poema. Entonces, cosas como esas no las queríamos dejar por fuera de nuestra investigación y por eso creímos que la investigación-creación era pertinente en esta investigación. También porque en esta metodología lo importante es más el proceso que el resultado. Entonces no queríamos que estas muestras, por decirlo de alguna manera, apuntaran solo a un resultado, porque lo que nosotros queríamos era que se hiciera primero una resignificación de esto. Entonces no queríamos enfocarnos solo en el resultado, pues porque lo importante en la resignificación es el proceso que se hace. No sé si pronto tienes algo que decir. No, bueno, entonces pasamos a la siguiente. Bueno, el cuerpo exquisito, ya como hablamos, era una apuesta formativa de nosotros, pues que surgió también a partir pues de las necesidades y de las relaciones del contexto de la fundación, pero también algo que se acomodaba a la metodología, ya que, como dice Valentina, pues lo que importa también es el proceso. El resultado pues pasa a un segundo plano, pero también tiene una importancia, ya que es una creación que no simplemente es una creación de autoría de nosotros los investigadores o nosotros los formadores, sino que también es como una parte de ellos también ahí plasmada, porque nosotros pues no intercambiamos nada, no parafraseamos nada, sino que también es una formación, una construcción, un tejido de ellos. Entonces también a partir de esto, bueno, también porque hablar de cuerpo y por qué no palabra, por qué no un relato, por qué no metáfora, y la respuesta es porque el cuerpo en sí, el cuerpo es movimiento, el cuerpo expresa vida, el cuerpo expresa armonía, el cuerpo expresa unión, el cuerpo expresa todas estos sentires que también se venían conformando y se venían demostrando durante los talleres con los chicos. Entonces vimos pertinente crear esta y apostarle a esta metáfora de cuerpo, que lo que hace es representar la resignificación de ellos mediante la construcción del cuerpo en una forma viva y que está en constante movimiento, como es la memoria. La memoria también pues, se va resignificando con el tiempo y con las acciones que vamos tomando frente a ello. Y otra parte importante también es hablar de cuerpo, porque así se muestran, allí es donde se muestran las cicatrices, los rasgos de la guerra. En el cuerpo somatizamos lo que nos pasa, nuestras dolencias, en él mostramos si estamos bien, si estamos heridos, pues el cuerpo transmite todo eso. Además de posibilitar la unión de varias cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en un cuerpo normal sería entonces las manos, los brazos, las piernas, pero entonces en nuestro trabajo es lo que posibilitó la unión de los relatos orales, los fotográficos, los escritos, las imágenes, todas las historias que los chicos nos contaban, pues se vieron plasmadas en este cuerpo. Y pues logramos evidenciar una resignificación o una transformación a partir de estos procesos narrativos en los chicos. Ya como la compañera Valentina ahorita les contaba, teníamos chicos que tenían relatos que eran testigos de la violencia directamente con familiares asesinados, pero también teníamos testigos de relatos, pues relatos de testigos que los familiares eran los de los combos, por llamarlos así, pues o nombrarlos de alguna manera. O sea, eran como es decir, los de la otra acción, o sea, la acción violenta. Pues con este trabajo nosotros nos dimos cuenta de la importancia que el maestro habite otros lugares, ¿cierto? En la facultad casi siempre pues nos ponen a pero en las otras prácticas no habíamos tenido un lugar que fuese una fundación o una institución
fuera de los colegios, ¿cierto? Entonces con eso nos dimos cuenta de que el maestro también puede tomar como otros lugares y que es importante que el maestro habite otros lugares para que él mismo y los otros se den cuenta de su importancia en la sociedad. Sí, nosotros creímos pues muy importante también apostarle a transgredir las paredes de la escuela y esa comodidad de estar en un espacio con un currículo ya denominado, ¿no? Nosotros apostamos y pues creemos que también como formadores, pues, como maestros en formación, debemos apostarle a esto, a transgredir esos espacios de la escuela y llegar a otros lugares que pues por condiciones del sistema y el contexto no llega a la educación o llega de una manera pues precaria. Entonces, Valentina también, y Santiago, les quedan 30 segundos. Listo. Sí, para concluir era esto, que queríamos también pues connotar esta apuesta que le hacemos a formar y a educar en otros espacios que no sean la escuela, a transgredir esos espacios. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a darle paso al video, que me dicen que ya la calidad mejoró mucho. Un saludo a todas las personas que en este momento nos ven. Mi nombre es Rafael Moreno Estrada y junto a Daniel Santamaría Mora y André Cano Guzmán trabajamos bajo la asesoría de la profesora Andrea Fonegra en la línea de la literatura infantil y juvenil como posibilidad de experiencia estética en la educación básica primaria y secundaria. A nuestro trabajo lo titulamos Más allá del desarraigo, la literatura como posibilidad de reconstrucción de identidad. Queremos contarles un poco sobre las sensaciones generadas en nuestra práctica pedagógica. Cabe señalar que antes de configurar nuestra pregunta problematizadora relacionada con la literatura y la identidad, deambulamos un par de días por algunas hipótesis que nos formulamos antes de visitar el plantel que se nos había asignado para la práctica pedagógica. Cuando se nos fue asignada la institución educativa Antonio Roldán Betancourt, sede principal ubicada en el municipio de Bello, simultáneamente se estaba presentando la migración de familias venezolanas a nuestro país. Por supuesto que este municipio y la institución albergaron un gran número de jóvenes de esta nacionalidad. A raíz de esto, una de nuestras inquietudes fue preguntarnos sobre las modificaciones que tendrían los planes de área de lengua castellana para estos estudiantes. Sin embargo, luego de 2 visitas al colegio, observamos que los estudiantes tenían otros intereses y que no era tan fuerte la presencia de venezolanos en los grupos que se nos habían asignado. Luego de ello, quisimos aprovechar nuestra formación y pensar en la literatura como un camino, una vía para el acercamiento y el trabajo con los estudiantes. Además, cobró importancia la libertad que nos dio nuestra maestra cooperadora para realizar nuestro trabajo, puesto que se puso a prueba nuestra vocación y nuestra habilidad como maestros, ya que nos enfrentábamos a 2 grupos de octavo muy numerosos, de aproximadamente 45 estudiantes, en donde la mayoría eran niñas. Nos sirvió para validar la relevancia que tiene una buena configuración didáctica, ya que gracias a ello se facilitó un poco nuestra labor en el aula de clases. Como muchos de los trabajos de grado, también tuvimos dificultades, a diferencia de que las de nosotros estuvieron ligadas a la situación de orden público que vive el municipio de Bello. Sin embargo, creímos que nuestro trabajo estaba teniendo un impacto positivo en los estudiantes, por lo que en ningún momento pensamos en desistir. Estamos convencidos que esta profesión ha traído y siempre traerá dificultades, pero confiamos que nuestras intervenciones, disposición y deseo ayudaron en la configuración de nuevos vínculos y el resurgimiento de nuevos sueños. Un saludo, mi nombre es Roger André Cano, como ya nos lo había comentado el compañero Rafael, y siguiendo con el contexto que nos acaba de comentar, cabe aclarar que debido a los actos de violencia que se abrían paso entre algunos de los barrios del municipio de Bello, se nos fue a la opción de asistir a algún otro centro de práctica. Esto con el fin de evitar posibles riesgos, a lo que quizás hubiésemos accedido si la opción hubiera sido dada
antes de ir por primera vez al Antonio Roldán. Pero una vez asistimos al plantel, nos fue evidenciada la necesidad de la palabra que tienen sus estudiantes. Y no nos referimos con esto a que se les niegue tal posibilidad o la libertad de expresión en el colegio. Nos referimos más precisamente a que la crisis adolescente son selectivas a la hora de contarse, como bien ya lo sabemos. Fue así entonces que nuestro trabajo empleó la estrategia del progreso paulatino. ¿Cómo así que el progreso paulatino? Es decir, las primeras actividades fueron tentativas, un poco impersonales, como encuestas, pregunta-respuesta. Esto como ejercicio diagnóstico para buscar maneras de encarar las situaciones que les acontecía a las estudiantes. Luego pasaríamos a dibujos, cuentos, historias entre ficción y realidad. Esto con la idea de conseguir un poco más de esa confianza con las estudiantes. Y la idea era seguir progresando con esa confianza hasta llegar a esas narraciones íntimas, las que duelen, esas que no se cuentan de primer plano. Trabajamos de esta manera teniendo en cuenta las posibles dificultades que podrían tener las chicas para confiar en las personas, pues muchas de ellas ya venían acarreando problemas de violencia intrafamiliar, en algunos casos existía el complicado tema del abuso sexual, experiencias de sexo consentido, entre infinitas comillas, a tempranísima edad. Todo esto aunado al consumo de sustancias psicoactivas e intentos de suicidio, entre muchos otros factores que aquejan la población estudiantil. Así fue pues que esta demanda de atención que se supone hay que prestar a todos estos casos nos sirvió de guía, nos fue marcando el norte en nuestra práctica pedagógica. Decidimos entonces trabajar bajo el enfoque biográfico narrativo, pues de esta manera consideramos que ofrecíamos a los estudiantes herramientas en las que ellas tendrían el total protagonismo sin que escapara a nuestros intereses, ya que al ser un trabajo fundamentado en la evaluación cualitativa, se reduciría significativamente la presión de trabajar únicamente por la nota. De esta manera tratamos de garantizar que el trabajo fuera más reflexivo, que el trabajo fuera a conciencia. Decidimos ejecutar nuestra evaluación de esta manera, prestando especial interés a esas experiencias y narraciones realizadas en los momentos que determinamos, en los que separamos para la reflexión propia. Experiencias pues que dentro del aula podrían parecer colectivas, pero siempre fueron experiencias individuales, pues como bien lo dijo Nietzsche, no existen hechos sino interpretaciones. Este aforismo nos permite entender que ante un mismo hecho cada quien lo experimentará y revivirá de una manera distinta. Así pues que tendremos una historia diferente, una historia particular alrededor de lo ocurrido por cada uno de los individuos. Nos permitimos entonces pensar que el ejecutar nuestra práctica bajo esta forma de evaluación y este enfoque fue quizás nuestro más grande acierto, puesto que los meses de preparación teórica, los años de guía pedagógica y las recurrentes noches luchando contra Morfeo, para dejar lista una serie de talleres que unificaran reflexión, narración, honestidad sobre todo, desahogos, llantos, risas, teoría, y llevar todo esto a la práctica, consideramos que empiezan a ofrecer frutos cuando ellas mismas nos agradecen, las mismas chicas nos agradecen el hecho de llevar a cabo actividades y otorgarle la ocasión de cuestionarse cosas que quizás por sí mismas no habían pensado antes y quizás se podría demorar mucho tiempo en considerarlo. Consideramos también que empiezan a dar frutos estos sacrificios cuando este grupo de jovencitas empezando a vivir nos agradece que les brindáramos los medios, los espacios para ofrecer su opinión, para sentar su opinión, sus pensamientos alrededor de muchos temas antes vedados para ellas. Coincidimos en que cobra frutos este sacrificio con sobradas creces cuando una adolescente cargada de dolor reprimido logra soltarlo. Y cuando nos agradece entre lágrimas y libertad el haberle ayudado a salvarse la vida. Bueno, por tanto, ese trabajo que inició con la mera idea de dirigir a las jóvenes a la reflexión individual, terminó por empujarnos a nosotros mismos a la autoobservación, al autorreconocimiento y a entender que siempre seremos seres sensibles. Esto lo comprendimos porque mientras realizábamos las actividades con las estudiantes, sentíamos que había algo ahí, algo que se movía, esa vibración constante que nos ponía en tensión, nos ponía en disputa con nosotros mismos, nos llevaba a campos de meditación sobre el lugar que ocupamos en el mundo
y cómo podríamos transformarlo y transformarnos. Mi nombre es Daniel Santamaría Mora y junto a los compañeros Rafael Moreno y Roger Cano estamos realizando la socialización de nuestro trabajo de grado. Un saludo a todos los que nos están viendo en este momento, les agradecemos pues la disposición y el tiempo que nos comparten. Quisiéramos, para continuar con el hilo de lo que vienen desarrollando los compañeros, ahora pasar a los hallazgos y conclusiones o a un acercamiento de estos en el trabajo que realizamos durante nuestra práctica pedagógica en la institución Antonio Roldán Betancourt de Bello. Es importante entonces que pensemos que hay una correspondencia o cierta correspondencia entre lo que planteábamos al inicio, nuestras hipótesis de trabajo, y lo que encontramos o los resultados que vinieron del desarrollo de nuestra práctica. Para eso entonces recordar pues que nosotros nos pensamos la literatura como posibilidad de construcción de identidades en estudiantes que tuvieran ciertas características o que se vieran acometidas por situaciones de desarraigo emocional, físico, psicológico, y creemos que es posible a través de la literatura de devolver la voz, la narración a esos estudiantes, construir o por lo menos iniciar una construcción de las identidades, porque aclaremos también que la identidad no es un fin en sí mismo, sino que es un camino, es una construcción constante en la que todos nosotros nos vemos inmersos, tanto como maestros y los estudiantes y la sociedad en general. Entonces este trabajo fue importante porque pudimos desarrollar esa hipótesis de trabajo, y es la literatura como posibilidad, como apertura a la construcción de una identidad o de las identidades en este caso. Para eso fue importante también, pues, como lo mencionaba el compañero Roger, la metodología que utilizamos, lo biográfico narrativo, y es pensar en esas historias pequeñas, en esas historias que tal vez no son tomadas en cuenta, no son muy apreciadas en algunas ocasiones, y nosotros en este trabajo, en el desarrollo de los talleres, apreciamos esas historias, nos centramos mucho en ellas, que quizás esto es de pronto una de las observaciones que se hace, y es que no tuvimos tan en cuenta nuestra formación como maestros o lo que nosotros, los movimientos que teníamos en nosotros mismos, pero es porque creemos que es importante para un trabajo en el aula o para un trabajo educativo el devolver la voz a las estudiantes, a los estudiantes, que también pues nosotros a través de eso que ellos cuentan o que ellas cuentan, pensemos en nosotros mismos, en nuestro papel como maestros de lengua castellana en este caso, y podamos en este momento decir que fue satisfactorio, que fue importante ese trabajo que realizamos, que las estudiantes quedaron con un buen recuerdo, porque nos decían en algunas ocasiones que les permitíamos pensar algo que antes no pensaban, y era en esa construcción de la identidad, en esas preguntas que nosotros llevábamos constantemente. Entonces, sin nada más que agregar, les agradezco por la disposición, por el tiempo. Nos despedimos de esta socialización. Muchas gracias. Bueno, también le damos las gracias a Andrei, a Rafael y a Daniel, que infortunadamente no están con nosotros. Por eso su presentación es de forma asincrónica, porque ellos están en Urabá y en Corozal, que son sus lugares pues donde viven, y por la situación de pandemia tuvieron que trasladarse para sus casas. Entonces es posible que podamos interactuar
en este espacio con mucho más con la profesora asesora, con la profesora Paola Andrea Fonnegra, en razón a que los estudiantes no pueden estar con nosotros. Bueno, entonces vamos a abrir el espacio para conversar. Hay una primera pregunta que hace Andrés Zambrano y dice que para los 3 trabajos, ¿cómo se transforma la identidad y el quehacer docente desde las diferentes narrativas de violencia que presentan los estudiantes? Ya han hablado un poco de ello, pero por favor, profundizar más. ¿Quién quisiera empezar? Quisiera empezar Santiago y Valentina, Yelitza, la profe Paola. Santiago y yo queremos contestar esta pregunta. Estábamos hablando aquí. ¿Puedes activar la cámara, por favor, para que claro todos que sí. te veamos? Bueno, Santiago y yo estábamos hablando y pues llegamos como a la conclusión de que más que transformar la identidad es promover que se construya una identidad. Por ejemplo, en nuestro caso, que ellos tenían como una visión de lo que ellos eran, pero no construida desde lo que ellos pensaban, desde lo que habían vivido, sino de lo que los otros le decían. Como les decíamos nosotros ahorita, esos prejuicios que estaban por la época violenta que atravesó el barrio, ¿cierto? Entonces, es facilitar y promover que ellos construyan una identidad propia desde lo que ellos son, desde cómo viven, cómo interactúan con el otro. Y no sé si quieras decir algo más. Sí, es eso, es promover la construcción individual. Ya por ahí entonces ya sería la autonomía también de cada uno para construir esta identidad. Ya mirándolo desde lo que sería el quehacer docente, pues yo creo que siempre tenemos que tener como esas miradas abiertas a estas diferentes narrativas que se presentan, tanto como es la violencia del contexto social o violencia ya a nivel familiar, que sean de acceso, pues por ejemplo, carnal o sexual. Entonces, también es siempre como mirar y estar abiertos a poder transformar o construir una nueva posibilidad de interactuar con los chicos, para que ellos también ahonden en construir su propia identidad. Yo creo que también aquí, pues, ese papel del maestro, al menos en nuestro sitio de prácticas, pues como que se vio un poquito alejado, porque como nosotros estábamos en un lugar que no era una institución educativa, sino una fundación, los chicos nos veían más como un compañero, no como esa figura del maestro que va y lleva tareas y enseña, impone, no, sino que nosotros éramos compañeros porque estábamos creando a la par y estábamos aprendiendo también todos. Listo. Muchas gracias. Creo que la pregunta para la profe Paola, más que tal como está diseñada, sería un poco más que ella nos comparta la experiencia de haber acompañado este trabajo de grado. Asuntos que quisiera resaltar, que quisiera destacar de este proceso durante año y medio con André y con Rafael y con Daniel. Claro que sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, pues tengo. Bien. Sí, okay. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera comenzar señalando que este trabajo para mí es bastante significativo porque se desarrolló en la institución educativa donde yo soy maestra, ¿cierto? Donde yo tengo pues, donde trabajo desde hace 5 años. Entonces fue un trabajo que se vinculaba
no solo a la experiencia como docente universitaria, sino también a la misma experiencia que tengo dentro de la institución y la comprensión como de la comunidad educativa. Fue un trabajo en el que, digamos, se vincularon muchas emociones por parte de los chicos, porque como bien ellos lo narraban en el video, ellos llegaron con una pregunta, con una hipótesis, pero se encontraron con una realidad que incluso viviendo en Bello, algunos de ellos desconocían. Y es la realidad de una institución educativa conformada en su gran mayoría por población desplazada, población que vive en territorio de invasión, que incluso vive en un sector a la que la comunidad llama ciudad perdida, no solo por la estructura territorial, pues, sino también por el abandono del Estado. Entonces, de alguna manera se encuentran primero con esta realidad y segundo se encuentran también con el hecho de que cuando llegan a la institución se desata el conflicto urbano que vivió Bello el año pasado, que creo que no es desconocido para ninguno de ustedes. En algún momento del proceso yo les propongo, les digo, bueno, esta es la situación de violencia que se está viviendo, el colegio cambia horarios incluso, les digo, los cambio de institución educativa y ellos dicen directamente no. Incluso la respuesta para mí fue muy bonita porque ellos me dicen algo como, profe, siempre hemos hablado durante la carrera que ser maestro también implica unos compromisos políticos y este es el momento en el que esa teoría puede empezar a tener, digamos, una fuerza. Entonces ellos decían que mientras ellos no se sintieran amenazados o no se sintieran vulnerados, querían seguir acompañando esta comunidad, ¿cierto? Querían seguir acompañando y como bien ellos lo decían, fue un resultado donde las chicas, porque eran grupos en su mayoría conformados por niñas, lograron establecer unas historias de vida en la que ellas sentían, porque también me lo decían a mí, aunque yo no era pues su profe, yo era profesora de grado 9, ellos estaban en 8, me decían como, profe, es que con ellos podemos ser, o sea, ellos nos permiten contar lo que nos pasa y nos permiten acercarnos entonces a través del texto literario. Entonces, por eso decía, yo creo que este trabajo, para mí en particular, representa entonces como esos dos vertientes, el poder hacer como converger la experiencia docente universitaria, la experiencia como profe de colegio, y cómo en esos dos encuentros de alguna manera se va configurando ese ser maestro en estos chicos que le apuestan entonces a la literatura como una vía para el descubrimiento de la identidad, como una vía para la construcción de sí, como una vía para narrarse a sí mismos. Muchas gracias, profe. Voy a fusionar la pregunta por la identidad y el quehacer docente en Yelitza, porque la pregunta que continúa también se la dirigen a ella. Dice Laura Barreneche, agradezco a los compañeros por los trabajos. Me vinculé especialmente con el de Yelitza, seguramente por las referencias como Alfredo Molano. Y el tema, para ella tengo una pregunta. ¿Qué estrategias o de qué manera hiciste la recolección de las voces de las niñas y los niños y de qué edades? Estoy completamente de acuerdo en que en estos ejercicios de memoria y conflicto, y me atrevo a decir que en casi todo, prima la voz de los adultos. Tenemos enraizado el adultocentrismo. Por ello, quisiera saber de qué forma diste voz a niños y niñas en tu trabajo. No me quedó muy claro cómo lo hiciste, pero sí escuché una parte de una narración. Bueno, Yelitza, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes, Laura. Bueno, este ejercicio me permitió pues como darle voz a niños y niñas, ¿cierto? En términos de las entrevistas a profundidad, eso con relación a lo metodológico. Y a través de la revisión de un archivo que se encuentra en la biblioteca de la institución educativa Joaquín Cárdenas Gómez, que es la institución educativa que está en la cabecera municipal, es un archivo que se llama Construcción Literaria Creativa.
Esto fue una compilación de textos que realizó un maestro del área de lengua castellana y literatura en ese entonces, es decir, entre ese periodo de tiempo, y que él publica en el 2007, ¿cierto? Allí están pues como las narraciones de los chicos y las chicas sobre el conflicto o sobre la forma en la que ellos vivieron el conflicto, pues chicos que van desde el grado quinto hasta el grado octavo o noveno, ¿cierto? Entonces yo me centré también como en un asunto de un poco pues como de estas edades, pero no solamente eso, sino que a partir de las entrevistas a profundidad que se hicieron con personas adultas, yo lo enunciaba pues como al principio, no necesariamente para realizar investigación sobre infancia hay que remitirse a los niños y las niñas como un grupo etario, sino que esta es una investigación sobre infancias, pero que se realizó con adultos. Entonces, pues acá cabe resaltar que se hace sobre memorias de infancia, es decir, las narraciones y los relatos que se recogen alrededor como de todo el trabajo de campo son narraciones de su infancia, ¿cierto? De cómo ellos y ellas vivieron el conflicto armado interno en el municipio y cuáles fueron pues como las repercusiones que esto tuvo en ellos. Y con los chicos y las chicas que se trabajó se procuró precisamente en términos de la acotación del periodo temporal que fue de 1995 al 2005, estos chicos más o menos tenían entre 8, 10, 12 años, ¿cierto? Entonces, pues desde ahí es que se enuncia más el asunto de las memorias de niños y niñas. Pues no sé si respondo a la pregunta, si tienen alguna otra duda. Y con relación a la pregunta que hacía Andrés Zambrano, bueno, yo creo que finalmente en términos como de las identidades y del quehacer del maestro con relación a esas narrativas de violencia que aparecen pues como pues en mi caso en las narraciones de los que fueron niños y niñas o de aquellos estudiantes que estuvieron vinculados como a esa construcción literaria narrativa, siento yo que es como, bueno, aterrizar muchas cuestiones de lo que fue, ¿cierto? El conflicto, pero cómo sigue siendo hoy esto, ¿cierto? Que seguimos evidenciando en el país. Entonces, esto nos tiene que decir algo en términos de, bueno, la educación, o no porque tengamos que resolver como todos los problemas en términos de esas narrativas o de esas violencias que aparecen en los territorios, pero sí pensar un poco, bueno, cómo vamos a vincular a los chicos y a las chicas a partir de su experiencia y a partir pues como de del lugar y las particularidades en las que habitan, para que así podamos pues como tener otras ofertas u otras posibilidades para ellos y ellas. Y yo creo que esto, en términos generales, nos obliga a pensar en hacer un trabajo sobre sí mismos muy fuertes también, y es nosotros como maestros que estamos dispuestos a ofertar, a ofrecer, a reconocer de lo que somos y de lo que hemos sido para poder seguir trabajando pues sobre cuestiones tan fuertes como ha sido el conflicto armado acá en el país, ¿cierto? Como bien lo decíamos, ¿qué sentido tiene seguir educando? ¿Qué sentido tiene seguir haciendo escuela, seguir siendo maestro en territorios tan complejos? Entonces, que no es una pregunta que caduque, ¿cierto? Como lo enunciaba yo en la anterior presentación, son cuestiones que hoy en día están más que vigentes por todo pues, lo que nos acontece como país. Y creo pues que las transformaciones también van muy encaminadas desde adentro. Y bueno. Sí, muchas gracias, Yelitza. Antes de darle la palabra a Mariana Palacio, me gustaría preguntarle a la profesora Isabel Calderón, que fue la evaluadora de este trabajo, valorar muchísimo la presencia de los evaluadores de estos trabajos de grado. Quisiera darle la palabra y que ella nos contara qué rescata del trabajo, qué potencias ve en el trabajo, qué posibilidades para nuevas investigaciones
en el trabajo que les toca. Buenas tardes, muchas gracias profe. por darnos la palabra, muchas gracias a los estudiantes que socializaron sus trabajos de grado, muy interesantes, nos dejan muchas cosas que pensar, y pues particularmente tuve el privilegio de leer el texto de Yelitza, un texto que desde la primera página atrapa al lector, está sugerido para todos los asistentes y para que lo recomienden también. Un texto muy coherente en términos investigativos, la estructura del trabajo da cuenta de la coherencia entre la formulación del problema, los objetivos, el desarrollo metodológico y por supuesto los resultados que Yelitza nos presenta hoy. Lástima por el tiempo porque los hallazgos son muy buenos y muy enriquecedores, entonces pues, pero sabemos que estos eventos nos controlan un poco el tiempo, pues sí hay que sacar lo esencial, pero pues es muy recomendado. Yo personalmente considero que el trabajo de Yelitza es un aporte al campo de la pedagogía, porque nos ayuda a pensar la pregunta por ¿a quién se educa? La pregunta por quiénes son esos niños y niñas a quienes educamos y los contextos en los cuales están inmersos y en los cuales se hace la pregunta por qué, para qué educar, que lo acaba de decir muy bien Yelitza, como qué sentido tiene ser maestro, hacer escuela, cuáles son los fines de la educación en estos contextos, pero también contribuye a pensar quién es ese sujeto a quien educamos. Y por esa razón me parece que es un trabajo que contribuye mucho a la reflexión pedagógica, reflexión sobre la escuela y la reflexión sobre la enseñanza, porque no podemos ignorar cómo estos contextos de violencia han afectado los procesos formativos de los niños y niñas en nuestro país. En los relatos prácticamente a veces uno logra notar como que los niños y las niñas, y Yelitza lo decía ahorita en la socialización, parece como si estuvieran al margen del proceso del conflicto y como si ellos no estuvieran muy enterados de lo que está pasando, pero lo que se puede ver es como de todas maneras si el conflicto va permeando su manera de ver el mundo, la idea de lo que es el cuidado, de lo que es la protección, de lo que es la idea de ser niños o niñas y de cómo ignorar estos procesos de pronto de conflicto armado en los procesos formativos en la escuela, en la familia, también contribuye de alguna manera a que haya un olvido o tal vez no darle la relevancia a los eventos que hemos vivido colectivamente. En términos generales, yo creo que el trabajo de Yelitza nos ayuda a comprender entonces el sujeto que se educa, las finalidades de la educación, también preguntas como son conscientes los niños de la violencia y de la guerra, cómo ellos se enfrentan y cómo ellos construyen herramientas para vivir los momentos de conflicto, cómo viven la escuela, cómo viven la enseñanza, la relación con sus compañeros, con sus maestros y también cómo la guerra marca. Se te apagó el micrófono, profe Isabel, se te apagó el micrófono. ¿Sí me escucharon? Sí, cómo viven la enseñanza. Sí. Se te está, eso. Se cierra y se abre. Perdón, sí, pero me lograron escuchar. La última parte no, pero sí Bueno, lo último que señalabas cuando decías que es un trabajo interesante en la medida que responde al sujeto que se educa, a las finalidades de la educación, a cómo se vive la enseñanza. Y cómo la guerra marca la infancia colombiana o ha marcado la infancia colombiana. No solo el maestro, porque pues los relatos de los maestros son, como ya Yelitza nos lo presentó, son más enunciados, pero los de los niños también vale la pena recuperarlos, así sea de pronto como el cierre que de pronto le hacen los adultos, como que escóndase, como que no está pasando nada, como que eso es en otro barrio, pero de todas maneras los niños se dan cuenta de lo que pasa y ellos también tienen su relato que vale la pena ser escuchado. Muchas gracias, feliz tarde. A usted, profe, muchas gracias. Bueno, vamos a darle, Mariana Palacio escribe, buenas tardes, ¿de dónde sale la idea de investigación-creación?
Dice que una pregunta para el asesor, Jorge Urueña. Creo que también podría ser perfectamente una pregunta para Daniel, perdón, para Santiago y para Valentina. No sé qué piensan el profe y los estudiantes. ¿Quién quiere responder esa pregunta? Profe, cuando dices sí, es para que la respondan Santiago y Valentina. Bien, bueno, Santiago y Valentina, ¿de dónde sale la idea de investigación, creación? Le damos paso a la profe Paola mientras organizan las ideas Santiago y Valentina. ¿Les parece? Qué pena, es que teníamos un problema con el audio. Como estamos juntos, pues no podíamos responder ninguno de los dos. Bueno, dale. Eso. Bueno, nosotros llegamos a la idea de la investigación-creación después de hacer una búsqueda, de leer mucho sobre las metodologías y nos dimos cuenta pues que existía, que no era tan común, incluso que aún se está como desarrollando como la teoría sobre esto, porque hay todavía más bien poquitas cosas, pero no es que es una idea de nosotros, sino que la rescatamos después de la lectura de varios autores que lo mencionaban. No sé si de pronto con eso le respondo a Mariana. Bien. Quisiera el profe también responder. Bueno, muy buenas tardes, profesora Astrid. Hola, Muchas gracias por esa moderación tan especial y tan exacta. De verdad, muchas gracias a todos los que están asistiendo el día de hoy y por compartir con nosotros de ese momento tan importante para todos, ¿no? Para los chicos, para nosotros como asesores, porque es el cierre, ¿no? Es un momento de cerrar el proceso para abrir nuevos proyectos. Yo tengo un problema y es que yo tengo dos plataformas. Me conecto por aquí, ustedes no me ven porque tengo comunicación por un sistema de audio digital y me van a ver en otro canal que es donde tengo la cámara prendida. Entonces, lastimosamente no he podido cuadrar que el audio me coincida con la imagen. Entonces, si me quieren ver, está por el audio que dice Jorge Uruena. Te escuchamos perfectamente, te escuchamos y te vemos. Bueno, muchas gracias. Entonces, como les comentaba, bueno, para Mariana, una pregunta muy interesante que también logras como exponer no solamente desde la inquietud, sino también desde el ejercicio de la práctica formativa. Y es que sí, es evidente que aún no se ha terminado de escribir lo que es la investigación-creación, mucho menos en el campo formativo, porque es una metodología que nace en las artes propiamente. Los estudiantes Santiago y Valentina hicieron un ejercicio de aproximarse epistemológicamente a lo que es crear a través de la investigación. Y en ese ejercicio de crear implica que el estudiante se pregunte ontológicamente por los momentos que vive dentro de una comunidad, momentos que pasan de la intimidad a la colectividad y viceversa. Esas preguntas ontológicas nos remiten a preguntas sobre el dolor de la guerra, ¿no? A qué huele la violencia, a qué velocidad va el recuerdo en la comuna, de qué color se pinta la libertad y la esperanza dentro de la comuna. Y bajo esas preguntas ontológicas, pues cada uno de ellos fue como construyendo esos relatos vivos a los cuales le llamaron cuerpo exquisito. Entonces, desde ahí es que se hace la creación, desde un escenario del sentir para investigar, del investigar para crear y el crear para el sentir. Es un círculo
digámoslo, un círculo semiótico que pasa siempre del sentir, del crear y el investigar. Básicamente es como esa la idea. No sé si logro responder la pregunta. Muchas gracias, profe. Dándole continuidad al trabajo de investigación de Santiago y Valentina, Lina Acevedo nos dice: buenas tardes a todos y gracias a los compañeros por compartir sus experiencias. Me conecté en especial con el trabajo de Santiago y Valentina por varios factores. Uno de ellos es cómo resignifican los espacios no convencionales, evidenciando los múltiples aprendizajes que se pueden tejer allí. Otro factor es tomar el cuerpo como memoria y en ese sentido relaciono el cuerpo con un lienzo que cuenta historias, que vive historias, que ve, que huele y toca historias, y a través de ello es que se construyen narrativas que sustentan las distancias, distintas experiencias. Quería preguntarle a Santiago y Valentina cómo fueron esas experiencias artísticas que atravesaron su trabajo, cómo se vivieron. Gracias. Bueno, hablándole pues y respondiéndole a la compañera Lina, le queremos decir pues lo que habíamos dicho antes también, es que cómo resignificamos esos espacios, y es a través de una línea horizontal de trato con los jóvenes. Nosotros no llegamos allá simplemente como, bueno, esto es lo que hay que hacer, no, nosotros llegamos y construíamos a partir con ellos, creamos a partir de ellos también. Entonces, desde esta forma tratamos de resignificar esos espacios no convencionales, desde la línea de trato, no una línea vertical, sino una línea horizontal en la que construimos bipolarmente, o sea, de los dos lados. Hablando de lo del cuerpo es un lienzo, sí, también decíamos pues que el cuerpo es el que alberga todos esos recuerdos, y es por medio de este que se logra hacer una resignificación. Todas las cicatrices, pero no solo cicatrices, sino también, por ejemplo, como uno decir, cuando se erizó por escuchar una canción, por un olfato, por algo, todas estas huellas, todas estas representaciones del cuerpo también se pueden resignificar y transformar. Bueno, y hablando, para responderles ya más concretamente, cómo fueron esas experiencias artísticas que atravesaron su trabajo, cómo se vivieron, pues los jóvenes eran personas muy sensibles al arte porque pertenecían a un grupo de teatro. Entonces ellos con sus mismas vivencias pues iban proponiendo como qué hacer. Por ejemplo, lo que les mencionábamos ahorita, lo del fotopoemario. Nosotros teníamos pensado simplemente hacer un texto de una experiencia, de un lugar que ellos transitaran por el barrio y se les ocurriera algo, pero ellos desde el sentir dijeron, no, es que nosotros podemos tomar también unas fotos y decir, ¿qué siento yo cuando veo esa foto? ¿Qué siento yo cuando voy a ese lugar? Y cómo le puedo expresar eso a mis compañeros. Entonces fue una experiencia en que no solo nosotros proponíamos esas manifestaciones artísticas, sino que ellos también proponían. Entonces nosotros hablamos de unas manifestaciones artísticas desde lo oral, lo fotográfico, lo pictórico, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hacíamos era desde nuestra licenciatura, que es la lengua castellana, pues entonces hablar desde ahí y pues que era nuestro fuerte, ¿cierto? Entonces, ¿cómo el arte también se puede conectar con eso? Sí, era pues también lo que decía la compañera Valentina de rescatarlo del fotopoemario, era también y rescatar lo que ellos eran, aparte de artistas, también eran del teatro, entonces dramatizaban de una manera o encarnaban de una manera muy potente lo que eran esos sentimientos y esas sensaciones por medio de fotos, por medio de una sola palabra o de frases que lograban encarnar todo un sentimiento y que se podría acomodar, porque iban en la misma línea de sentido que los otros, se podían acomodar armónicamente.
Ujú. Bien, muchísimas gracias. No veo que por acá, pues, de pronto otros se animen también a preguntar o también no solo tienen que ser preguntas, también pueden ser intervenciones para hablar de los trabajos y las percepciones con las que ustedes quedan. Sin embargo, entonces yo quisiera preguntarle a los dos trabajos, porque veo que la profesora Paola Fonnegra ya no está conectada, y es todos los trabajos de grado, quienes hemos sido asesores y también quienes hemos pasado por el proceso de haber sido maestros en formación. Los trabajos siempre dejan preguntas abiertas, dejan interrogantes. Bueno, también puede estar la respuesta de alguien que diga todo lo cumplí y ahí se agotó, ¿sí? La reflexión que hice. Pero sí me gustaría escucharlos. Si este trabajo, más que un punto de llegada, se convierte en un punto de partida para otras reflexiones, para otras preguntas, me gustaría escucharlos. Digamos, en ese sentido, iría mi pregunta. No sé si quisiera empezar Santiago y Valentina, o le damos la palabra a Yelitza. Bueno, entonces vamos a hablar nosotros primero. Nosotros tenemos como varias cosas para potenciar pues a raíz de ese trabajo. No es como decías tú, que es un punto de llegada, sino también es como decir un escalón más en una vida investigativa. Este es el primer trabajo, pues por lo menos mío, no sé si el compañero Valentina, es el primer trabajo investigativo pues que realizamos. Entonces también es como adentrarse en esta vida investigativa de docente, que no solo pues para en la universidad con el pregrado, sino una constante formación. Nos quedan, por ejemplo, conceptos como del cuerpo exquisito, para seguir trabajando en eso, pensar en eso también de pronto en un posgrado, en una maestría, en una línea de investigación, y no seguir también, pues, por ejemplo, la línea de memoria histórica, que también consideramos pues que es muy importante a la hora pues de llevar a cabo la labor docente, y más en un país como Colombia, que ha sufrido tanto la violencia. Muchísimas gracias. Yelitza está por acá. Sí, profe, ya está cargando la cámara, se demora un poquito. Bueno, no, para mí el trabajo... Pero ya dijo todo lo que tenía yo por decir. ¿Alguien tiene...? Ya cerró el micrófono. Era Valentina. Listo. Bueno, yo creo que el trabajo para mí fue una ventana de posibilidades infinitas para seguir pensando tanto la práctica pedagógica de ser maestro y la infancia pues en el país, en términos bueno, qué ideales y concepciones circulan sobre la infancia pues en el contexto nuestro, si es ese ideal de la infancia moderna, si es ese ideal de, bueno, los niños y las niñas en ese lugar del no entendimiento, y creo pues que deja como puertas abiertas a futuras investigaciones, por ejemplo, con relación al tema de los maestros en ese territorio en específico, y yo creo que es un trabajo que también vale la pena como situar en diferentes territorios, ¿cierto? Acá el conflicto armado ha sido distinto según la región en la que se ubique, entonces yo creo que resultaría valioso también mirar qué otros relatos, qué otras narraciones, qué otras relaciones se pueden establecer en términos de lugares en específicos, ¿cierto?
También porque según unas regiones hay unas formas distintas de ser escuela, de ser maestro. No es lo mismo ser maestro y ser escuela en La Guajira, en el Chocó, en el Amazonas, en el Putumayo, en norte de Santander, que ser maestro y ser escuela acá en Antioquia. No es lo mismo ser un niño o una niña en cada una de estas regiones. Entonces, yo creo que sí deja pues como abiertas muchas posibilidades para seguir transitando en términos de futuro, para seguir ahondando pues como en las preguntas y en las reflexiones que este trabajo suscita alrededor pues como de la educación, la pedagogía y la infancia. Muchas gracias, Yelitza. Yo creo que esta pregunta va para los asesores, y es que es imposible uno decir que el acompañamiento a los estudiantes no lo transforma uno. El solo hecho de reunirse cada semana con ellos para conversar de sus avances, de lo que van encontrando, de los hallazgos, y de la lectura que hacemos de sus informes, también nos va implicando y nos va, yo diría que tocando. Incluso algunos trabajos tienen la bondad de transformar también en nosotros como asesores miradas, apuestas formativas, incluso nuevos referentes bibliográficos. Es decir, la experiencia de acompañar como asesores también es muy transformadora. Me gustaría de pronto, si la profesora Melissa Giraldo y el profesor Jorge nos pueden contar un poco de esa experiencia de acompañar a sus estudiantes. En este caso, la profesora Melissa acompañando a Yelitza y el profe Jorge acompañando a Valentina y a Santiago. Profe Melissa. Bueno, hola a todas y todos. Gracias, profe Astrid, por la pregunta. Pues bueno, yo creo que esto nos aporta en muchos niveles. Yelitza y yo tuvimos un proceso un poquito más corto que el de otras prácticas, y diferente pues por la naturaleza del acompañamiento que es en el marco de una práctica investigativa. Sin embargo, eso no impidió que ratificáramos como algunos asuntos que han estado en la base de la historia de la facultad, de las intenciones de formación de la facultad. Por ejemplo, el ideal y la propensión a formar a un maestro investigador. O sea, después de esta formación, creo que a mí me queda la consigna y la mantengo de la posibilidad de un maestro investigador, y la investigación en los maestros como una condición, no la única, pero una de las condiciones a partir de las cuales se puede formar el maestro como intelectual, ¿cierto? Sé que con ello hay muchas discusiones, pero yo en este caso lo ratifico. Esta es una posibilidad para hacer eso. Eso es uno de los elementos. Otro de los elementos, y que yo pues, se lo agradecía mucho a Yeli, el tema de la relación entre memoria, violencia, pedagogía. Hemos visto que a pesar de que los maestros han lidiado en la historia del país con eso, no está tan visibilizado a nivel teórico y a nivel investigativo. Así que como que todos sabemos que a los maestros les ha tocado lidiar con eso, pero no necesariamente cómo lo hacen, no necesariamente hay muchos registros, aunque como bien lo decía Isabel, identificamos algunas narrativas de maestros, pero creemos que aportar en ello no sobra, ¿cierto? Y en este caso poder aportar también entonces en la relación con los estudiantes, porque si bien nuestra pregunta es por los niños, lo que afloró también es la identidad de los niños como estudiantes, que esto es algo que Sacristán plantea de una forma como muy clara. Pareciera que la infancia moderna es una infancia escolarizada, y en este caso pues no hubo como excepción. Entonces aparecía eso, los niños hablaban, algunas de las memorias que los niños expresaban, eran memorias también de ellos como estudiantes. Cuando les preguntábamos de historias cercanas, hablaban de historias de los niños. Entonces, otra de las cosas que Yeli lo alcanzó pues como a compartir muy rápidamente, pero también queda en la tesis con más amplitud y más hondura, y es la defensa de la escuela y la defensa del maestro en estos lugares. No la idea de maestros sacrificados, sino a nosotros nos asombraba muchísimo
cómo esas maestras mantenían la idea de que había que enseñar, y una profesora lo decía así: yo quería mantener mi excelencia como maestra incluso en esas circunstancias, y cómo la enseñanza era una forma de acogida a los niños. Y lo vimos también en los relatos, en la construcción literaria que este profe acompaña, y donde pone a los niños a contar las historias de ellos como víctimas del conflicto, contar las historias de sus familias, de ellos mismos. Entonces, yo creo que también queda como esa defensa. Yo le agradezco mucho a Yeli pues por habernos acompañado en este proceso, por haber permitido que yo la acompañara, y por, a través de ese acompañamiento, como digo, ratificar algunas de las preocupaciones que tengo como profesora y como profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, la idea del maestro investigador, del maestro como intelectual, y también del maestro como sujeto político, que lo veo en los 3 trabajos, y eso me parece muy bonito, la relación que todos los chicos hacen con el territorio, pero con el territorio no como una superficie, sino un territorio que marca las identidades, que tiene unas problemáticas. Entonces creo que los 3 trabajos son muy, ¿cómo decirlo?, muy agudos en eso, y muy sensibles frente a las condiciones políticas y sociales del contexto. Entonces, pues creo que eso es algo que viví con Yelitza, y me alegra mucho verlo hoy en los otros trabajos que presentamos. Aprovecho para felicitar a todos los chicos. Lastimosamente unos no están aquí para recibir esta felicitación, pero ahí les queda en la memoria. Entonces, pues también felicitaciones a los demás. Yo creo que dejaría hasta ahí. Muchas gracias, Astrid. Así, profe Feliz. Muchas gracias. Y el profe Jorge. ¿Aló? ¿Sí me escuchan allí? Sí, perfecto. Bueno, igualmente me uno como a las palabras de la profesora Melissa. Creo que no habría mucho más, no habría que agregar, que realmente todo lo hemos venido como conversando y lo hemos venido compartiendo en este espacio. Sin embargo, como la pregunta que hace Astrid frente a, como digámoslo, cuáles son esos retos que se vienen a futuro, independientemente como el rol en el que esté el estudiante o el maestro, creo que nos llama una responsabilidad que es de todo ciudadano y toda ciudadana colombiana o colombiana, y es básicamente a contar eso que normalmente por la palabra o por la voz no se puede contar, ¿no? Casualmente, en los últimos ejercicios que hemos hecho con los chicos en la Comuna 2 de la ciudad de Medellín, muchas de las experiencias no pasaban por la palabra, porque la palabra podía intimidar, la palabra podía atentar contra un otro, porque la palabra podía colocar en entredicho a un otro. Y eso, en cierta medida, generaba una cierta sensación de desconfianza, posiblemente de choque entre los participantes. Y bueno, creo que los estudiantes, en calidad de investigadores, lograron como acercarse a esas otras maneras, ¿no? Esas otras manifestaciones del ser que van un poco más allá de ese paradigma de la palabra, para poder entender un poco y dimensionar un poco qué tanto ha cambiado la comunidad en esos últimos 20 o 30 años de conflicto armado interno dentro de la comunidad como tal. Entonces creo que es ahí donde pues, queda como una gran responsabilidad de todos los maestros y maestras que viven en contextos de conflicto, como el colombiano, para, pues, básicamente para buscar otras maneras de contar esa historia, para interpelar la palabra y posiblemente darle paso, no sé, posiblemente a la imagen en movimiento, a los olores, a las texturas, a las corporalidades o a esas entidades corpóreas como para empezar a contar de otra manera. Es un derecho que nos hemos ganado como comunidad, como país, y mucho más ahora que precisa este tipo de ejercicios la Comisión de la Verdad, cuando básicamente está en una gran discusión sobre qué es verdad, ¿no? Y cómo contar la verdad cuando hemos sido personas o sujetos que han transitado por diferentes papeles, llámele víctima, victimario o testigo del hecho. Entonces creo que es allí donde como futuros maestros estamos llamados a
básicamente como a entender esas otras manifestaciones de la memoria para entender y sentir qué tanto ha cambiado en la comunidad. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces, para ir cerrando, lo primero es agradecer a los participantes que tenemos hasta ahora, que han estado con nosotros desde el inicio. Sabemos que esta comunicación a veces no es tan amable ni tan acogedora, pero muchas gracias por estar hasta el final. Yo coincido con las apreciaciones de los profesores asesores. En los 3 trabajos hay una preocupación y hay un interés por la memoria, por la historia, por reflexionar en el hecho violento, y eso nos lleva directamente pues como a pensar en, digamos, en la manera como estamos formando, ¿sí? A estas generaciones del presente. Yo lo veo con mucha esperanza, veo que son unas excusas maravillosas para formar con pertinencia, para leer los territorios, porque pues no es solo el contexto de un municipio como San Carlos, sino también un contexto como el municipio de Bello, es decir, una realidad que como país nos atraviesa, ¿cierto? Y cómo desde los trabajos de grado y cómo desde toda la práctica pedagógica vamos permitiendo esta formación y esta educación desde las necesidades tan palpables y desde las realidades tan crudas que nos acontecen como país. Felicitarlos también a los asesores y a los maestros en formación. También lástima que no pudieron estar con nosotros los compañeros André y Rafael Daniel, y hasta el final la profe Paola como asesora, pero se ve que son trabajos que han sido juiciosos, trabajos desde las mismas voces de los evaluadores que aportan, que movilizan nuevas preguntas, y que desde la apropiación que hacen los maestros en formación de sus trabajos de investigación, se siente el compromiso y se siente la rigurosidad con la que asumieron el proceso. Entonces también reconocerlos en esa faceta. Y lo último, pues también todo mi reconocimiento a la escritura de un trabajo de grado en este tiempo de confinamiento, que no es fácil, ¿cierto? Que para ninguno de nosotros ha sido fácil que nos cambiaran de un día para otro las condiciones, ¿sí? De trabajo, a decirnos, escribe tu trabajo en tu casa, ¿sí? Y vamos a ser asesorados una vez a la semana a través de una pantalla. Entonces es un esfuerzo tanto para nosotros como asesores como para ustedes maestros en formación, esta escritura de este informe en medio del confinamiento, que sea una experiencia también que nos permita repensarnos, escribirla, porque es una oportunidad única, ¿sí? Para leernos en clave también de maestros, ¿sí? Maestros en tiempos de pandemia o maestros escribiendo en tiempos de confinamiento. No sé si alguien más quisiera añadir algo o si nos vamos despidiendo, no sin antes invitarlos e invitarlas a que sigan participando de las mesas. Este apenas es el comienzo. Muchos de sus compañeros que estuvieron al lado de ustedes en este proceso van a
seguir, pues tienen sus presentaciones durante esta semana y a uno le gusta sentirse acompañado, pues sentir que hay otros que también te escuchan, que te dan las palmaditas así como Jorge lo está haciendo, ¿sí? Que nos felicita, que reconoce todo el trabajo. Entonces, invitarlos e invitarlas a las socializaciones de toda esta semana. Bueno, de mi parte no hay nada más que decir. No sé si alguien más o nos despedimos. Sí, veo que nos despedimos. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Hasta luego.